histórico por el mundo, digamos, islámico radical, los islamistas, llegando pues hasta hoy queriendo conseguir estos grupos del Estado Islámico. Y una segunda parte que efectivamente para mí desconocida que existiera estos intelectuales y estos grupos de libre pensamiento y pensadores que están luchando dentro de ese mundo islámico, pues luchando pues para eso, para conquistar, por lo menos para luchar por el laicismo, ¿no? Por tanto, ahora pues iniciamos el debate, se abre el turno de palabra y... Hola, buenas tardes, muchas gracias. Me ha costado venir, pero me ha merecido la pena, me ha encantado la exposición. Ha quedado una cosa que dijo que le iba a explicar, que era que el interés que tenía Estados Unidos, Irán y Irak en la creación del Estado Islámico, si no le importa. Y bueno, también la segunda cosa es que la desesperanza de escuchar todo esto, ¿no? De todo lo que se sabía, de que a medio, ni a corto, ni a medio, ni parece a largo plazo haya esperanza para un laicismo en estos países, la separación del poder de la religión y menos para la mujer. Bien, Gracias. Muchas gracias. La primera parte relativa al Estado Islámico y su surgimiento, yo decía que tiene muchos padrinos, es así sinceramente, porque en primer lugar sabemos que Estados Unidos cuando interviene en Irak en el 2003 hace algunas cosas como por ejemplo el disolver el ejército iraquí. De la noche a la mañana Irak se quedó absolutamente sin ningún tipo de protección. No había soldados, policía, guardias de fronteras, nada. Y empezó el Al-Qaeda a entrar en Irak. No había Al-Qaeda. Es decir, una de las acusaciones que utilizó Estados Unidos contra Saddam Hussein, Saddam era un déspota, un dictador, pero no tenía nada que ver con, digamos, con ninguna religión, aunque utilizó a su vez en un momento dado el Islam a su favor, especialmente en el 1991, porque la bandera iraquí, por eso hay cosas interesantes, pero por falta de tiempo no podemos desarrollar. En la bandera iraquí, justo en el año 1991, cuando él invade Kuwait y luego Estados Unidos organiza toda aquella coalición internacional para sacar el ejército iraquí de Kuwait, Saddam Hussein utiliza el elemento religioso a su favor siendo un hombre laico. Saddam sí era un laico. Entonces metió en la bandera iraquí una frase que es Allahu Akbar, Dios es el más grande, para atraer a los religiosos, a los islamistas a su favor, a su parte. Y esto entonces, lo que decía, Estados Unidos utilizó contra Saddam Hussein dos argumentos. Uno era que Saddam estaba apoyando a Al-Qaeda, Al-Qaeda estaba en Irak, etc. Y otro era lo de las armas de destrucción masiva. Y vimos con toda la claridad del mundo que ni una ni otra cosa era real, era verdadera. Porque primero Al-Qaeda no estaba, Al-Qaeda entró después en Irak. Y este grupo, los de Al-Qaeda, después han llegado a ser el Estado Islámico. Pero también los gobiernos que vinieron después, cuando cayó el régimen de Saddam, entonces, ¿qué tipo de gobierno hubo en Irak hasta la actualidad? Gobiernos sectarios basados en partidos políticos chiíes, especialmente apoyados por Irán y con el beneplácito de los Estados Unidos. El primer ministro iraquí de aquel momento se llamaba al-Maliki, estaba acusando a todos los que no estaban con él, especialmente la gente suní, que es la otra rama del Islam, que la mayor parte de ellos viven en la zona occidental de Irak, estaban totalmente cansados, hartos de estar al margen de toda la decisión política, marginados, no podían entrar en el ejército, la policía, no conseguían trabajo, el paro estaba elevadísimo entre sus poblaciones, los servicios básicos no les llegaban, entonces salían manifestaciones en sus ciudades durante largos meses, duró casi 2 años. Y el Maliki, el primer ministro iraquí en aquel momento, apoyado por Irán, estaba diciendo que estos son terroristas, no están
no están defendiendo cosas pacíficas, en realidad eran pacíficos totalmente, por eso los acusaba de terroristas a esta gente. Y el ejército iraquí, como decía antes, fue disuelto. Entonces, cuando surge el Estado Islámico, muchos de esta gente que estaban, algunos en el paro, no tienen trabajo, estaban marginados, etc., o habían sido expulsados del ejército, porque fueron 500.000 de personas, no era 1 y 2, y cada uno tenía a su cargo seguramente 2 o 3 personas, entonces estamos hablando de varios millones, ¿no? Pues apoyaron al Estado Islámico, no por gusto, no porque estaban coincidiendo ideológicamente con el Estado Islámico, sino para dañar al gobierno central de Bagdad. Y entonces, unos y otros han tenido interés en el surgimiento del Estado Islámico. Irán, con el argumento de que estaba ayudando a los iraquíes para expulsar al Estado Islámico, se ha metido en el país, se ha hecho con el poder en Irak. Hoy en día la zona verde, donde está el gobierno de Irak, están generales iraníes los que mandan, los que tienen el poder en sus manos fundamentalmente. Hay un tal general Qasem Soleimani, creo que todo el mundo ya lo conoce porque sale en los medios de información muchísimas veces, es el que manda en Irak, básicamente, ¿no? Bashar al-Assad en Siria, por ejemplo, en aquel momento todo el mundo decía, hasta el ministro de Asuntos Exteriores, el anterior de España, Margallo, decía, no, con Bashar al-Assad no tenemos que hablar, que no hay nada que comentar con él, sin Bashar al-Assad, cualquier cambio. Y cuando surge el Estado Islámico, todo el mundo empieza a decir, ahora no podemos, tiene que ser con Bashar al-Assad. Y estaba Bashar al-Assad contentísimo, encantadísimo del Estado Islámico porque le ha servido a él. Estados Unidos ha jugado absolutamente con este tema, porque ¿cómo podemos entender una ciudad tan importante como la ciudad de Mosul? Había 30.000 soldados en aquel momento con armas pesadas. El 14 de junio de 2014, 30.000 soldados oficiales con armas pesadas se escapan delante de 3.000 guerreros del Estado Islámico que entraron a la luz del día desde Siria con vehículos ligeros, con armas ligeras. Entraron, nadie les dijo nada y 30.000 soldados escapan, se quitan el uniforme militar, lo tiran a la cuneta y se escapan al Kurdistán de Irak. Nadie ha querido investigar esto, ni Estados Unidos ni el gobierno iraquí. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Entonces, por eso digo que hay muchos intereses habidos después detrás del Estado Islámico, además para desestabilizar la región. Recientemente, después de acabar con el Estado Islámico, no me acuerdo exactamente si fue creo que fue el vicepresidente de Estados Unidos, dijo que pronto aparecerá un grupo terrorista peor que el Estado Islámico. Es decir, ¿por qué razón? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué hay detrás de esto? Obama mismo, el bueno, que para muchos era maravilloso Obama tiene mucho que ver también con el Estado Islámico. Cuando surge el Estado Islámico estaba Obama. Decía que necesitamos 10 años para combatir el Estado Islámico. ¿Pero qué es esto, 10 años? Un país enorme como Irak, importante, con 500.000 de soldados, tardaron solamente 4 semanas para eliminar el ejército y acabar con él. Y el Estado Islámico en ese momento eran 6.000, 8.000, 10.000, da igual, incluso pongamos 30.000. ¿Por qué necesitas 10 años para eliminarlo? Entonces, muchos intereses realmente estaban unidos a este tema del Estado Islámico. El otro asunto de la laicidad, sinceramente yo a corto plazo soy pesimista, pero a lo largo no. Es decir, viendo cómo está ahora las sociedades, viendo los jóvenes, especialmente lo que escriben en los medios sociales, hay un cambio importantísimo. En el año 2014, hace 4 años, se hicieron estudios desde universidades occidentales de Michigan, del Instituto Gallup alemán, en 2 países, Arabia Saudí y Egipto, en relación con el ateísmo, y vieron que había un número importante de ateos cada vez mayor, de modo que preocupó muchísimo a las autoridades religiosas y políticas, hasta tal punto que Sisi, actual presidente egipcio, con el jeque de Al-Azhar, musulmán, y el
el papa de los coptos, porque hay tanto cristianos como musulmanes, les preocupa porque es común a todos, no solamente musulmanes, sino también los cristianos. Hicieron grandes campañas para frenar este fenómeno porque veían como entre 10 y 12% de la sociedad se declaraba como atea. Y esto es un fenómeno muy nuevo. En Arabia Saudí, otra cosa que nunca se espera que un país como Arabia Saudí, la cuna del Islam, ahí de una forma anónima también llegaba al 6 o 7% de la gente decía que era atea. Ya no solo laica, sino atea directamente. Esto preocupó muchísimo también a las autoridades de Arabia Saudí, empezaron a hacer campañas, organizaron incluso, digamos, fundaron organismos oficiales para parar este fenómeno. Y yo, como sigo también los medios sociales y veo a los jóvenes cómo piensan y cómo están hartos, totalmente hartos de los clérigos. Y muchos hablan, ya no aguantan. Estaba comentando esta mañana a Manolo en el autobús que veníamos, hace 3 o 4 días, pues hay un escritor de Arabia Saudí, mira que es difícil en Arabia Saudí hablar así. En Arabia Saudí le entrevistaron y dijo lo siguiente, que en Arabia Saudí había demasiadas mezquitas, tocaba casi una mezquita por persona, y además molesta muchísimo la llamada a la oración que llaman todos a la vez. ¿Por qué no se unifica esto? Y molesta fundamentalmente a los niños que sufren con esto. Y entonces, claro, el señor lo han llevado a interrogar y tal, y no sé si está detenido o no. Es decir, la gente habla, están totalmente hartos y quizá la esperanza está en esto. Por esta razón le digo que a lo mejor en tiempos cortos quizá no vamos a tener grandes cambios, pero yo tengo esperanza que esto cambie a la larga. Vale, muchísimas gracias por tu charla, que me ha parecido lo más enciclopédica. Quizá han metido demasiados datos. Yo solo he echado en falta a Omar Khayyam, como gran pensador también, o libre pensador en el Islam. Pero me parece que tu charla se vertebra en torno a un eje que yo considero que es históricamente incorrecto. La distinción entre Islam e islamismo político. Has dicho que el Islam político es una cosa reciente. Yo quisiera ver en qué momento el Islam no ha sido político. Es que desde que se funda el Islam no deja de ser político. El Islam tarda muy poco tiempo en convertirse en un ideario de poder. No le pasa como al cristianismo, que tarda 3 siglos y tiene que predicar necesariamente la humildad. El Islam prácticamente en vida de Mahoma, toda la península arábiga está ya en manos del Islam, y en el 711 ya están en Gibraltar. Quiero decir, no hay ningún momento en el que el Islam no haya tenido el poder, por así decirlo, desde casi su fundación. Claro, como tú mismo has ilustrado, no se dice lo mismo cuando uno está fuera del poder que cuando está dentro. Fíjate lo que has dicho sobre los hermanos musulmanes en Egipto. Respetamos la pluralidad política, pero cuando lleguemos al poder la cancelamos. Es que el Islam históricamente llegó al poder en muy poco tiempo. De hecho, se tomó como indicio de que era una religión verdaderamente profética y revelada por Alá, el éxito tan inusitado, tan inmediato de las conquistas. Entonces, no coincido en el análisis de que una cosa es el islamismo como activismo y otra cosa es el Islam. De verdad, he leído el Corán, estoy familiarizado hasta cierto punto, pues son muchos, con los hadices, y hay cosas verdaderamente espantosas, abominables en el mismo Corán. Me espelunda pensar que alguien haya podido pensar alguna vez que esa es la palabra divina, porque si esa es la palabra divina, bueno, de verdad, no sé. E incluso en la propia figura de Mahoma. A Mahoma le dan como esposa a Isa, una niña de 6 años, y se espera que tenga 9 años para desflorarla. Por eso en algunos países islámicos la edad de acceso sexual son los 9 años. Son los 9 años. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Es que el cristianismo, el judaísmo son mejores. En realidad no son mejores religiones que el Islam. Lo que pasa es que están domesticadas. Han tenido su ilustración. Y nos ha costado 3 siglos de baños continuos de sangre. Pero el Islam no ha pasado todavía por eso. Entonces, mi pregunta es esta: si tú crees que el Islam político es una cosa reciente, dime cuándo no ha sido político. Pero yo entiendo por política el conjunto de mecanismos por el que se toman decisiones que afectan a la libertad de todos. Y el Islam siempre ha tenido eso desde sus mismos inicios. Y su ideal es la umma. Es la comunidad de los creyentes. A los guiníes siempre se le han puesto más impuestos, se les ha perseguido. Y claro, quiero decir,
¿Cuándo se ha dicho en el Islam que hay que respetar igualmente a los que no son creyentes? Túnez, efectivamente, y eso te lo agradezco que haya puesto ese ejemplo, Túnez ha tomado la vía de pasar del Islam, que se está muriendo en Europa desde hace 3 siglos, se está pasando el cristianismo, y tomar otras vías. Y se acepta, por ejemplo, el derecho a la apostasía. Pero eso es decir literalmente no al Corán. Por lo menos hay un punto muy importante del Corán. Entonces, contestar mi pregunta, ¿cuándo ha sido el Islam no político? Bien. Yo insisto, sinceramente, vamos a ver, una cosa es la instrumentalización del Islam en el poder y otra cosa que sea una teoría política madura, desarrollada, en ese sentido estoy diciendo. Es decir, cuando digo que el Islam y la política es algo reciente en ese sentido de que haya en el poder absolutamente una teoría basada en el Islam, cosa que nunca existió, sinceramente. Leyendo el libro de Ali Abdelrazak, El Islam y los fundamentos del poder, justo es lo que yo estoy diciendo. Él niega en absoluto que el Islam en algún momento haya sido como una teoría de califato, de Estado Islámico, porque no existió. Y de hecho el Muawiyah ibn Abi Sufyan, 30 años después de la muerte del profeta, él se llama el califa del Islam y la sombra de Dios en la tierra, pero es un rey civil que utiliza el Islam como un instrumento y nada más. ¿En qué medida se aplica? Un poquito después aparece lo mismo, un califa se llamaba el Walid bin Yazid, pone el Corán y le lanza dardos. Y le dice, hay unos versos, le dice, el día del juicio, cuando tú, Señor, le dice al Corán, te pregunte quién te ha roto, dile que ha sido el Walid, por ejemplo. Ese es el califa, que es la sombra de Dios en la tierra. Yo estoy hablando en este sentido, el poder, la política como una teoría desarrollada en todos los aspectos. ¿Dónde está la economía? ¿Cómo es la economía del Islam, por ejemplo? ¿Cómo funciona? Hoy en día está la banca islámica, ¿de acuerdo? Y muchos piensan que qué maravilla, ¿no? Existe una teoría del Islam sobre la economía, etc. ¿Cómo funciona? Yo he visto un debate entre un islamista defensor de la banca islámica y un laico, no hace mucho. El laico le decía que eso no tiene absolutamente ninguna posibilidad de funcionar. Y el otro, ¿cuál era el argumento? Para simplificarlo, el otro decía, es cierto que el Islam no admite la usura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el banco? No cobramos intereses porque es usura. Lo que hacemos, transacciones. Es decir, yo soy el banco, usted es el cliente. No tiene dinero para comprarse una casa. Entonces, esta casa, si lo compro yo compro esta casa por 100.000 euros y si lo vendo a usted por 120.000. Entonces, estos 20.000 euros es una ganancia del banco, pero son transacciones. No es usura, no, ha sido una... Y entonces, yo me refiero a esto, es decir, no hay una teoría política desarrollada dentro del Islam. El Islam ha sido instrumentalizado en ese sentido. Si hubiera realmente una teoría y una forma de pensar desde el punto de vista político, entre otras muchas, por ejemplo, el hecho de que el profeta hubiera habilitado un sistema para las elecciones, para elegir a alguien detrás de él, no existe. 4 califas ortodoxos vienen después, que son Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Para los islamistas es el siglo de oro del Islam, que son 30 años, solo 30 años. Y esos 30 años, ¿qué pasó en ellos? Solamente el primer califa, Abu Bakr, vivió 2 años después de nombrarse califa porque era mayor y falleció. Los 3 siguientes fueron asesinados. Tanto Omar como Uthman, como Ali, perdón. Los 3 fueron asesinados por lucha del poder. Y entonces, ¿dónde está esta teoría? ¿Dónde está esta teoría política que mucha gente, los islamistas, defienden? No sé si me explico. Yo desde este punto de vista estoy diciendo que es algo reciente, porque los islamistas defienden la idea de que en el Islam está todo. No necesitan, la Sharia abarca absolutamente todos los aspectos de la vida. Y de hecho, hay un pensador egipcio, defensor de los islamistas,
en el siglo XIX, Rashid Rida decía, el Islam tiene las tres palabras que empiezan por D, que es din, religión, daula, Estado, y dunya, que es vida. Es decir, abarca los tres aspectos, la religión, el Estado y la vida en conjunto. Pero la inmensa mayoría de los pensadores están absolutamente en contra de esto. Y repito que 30 años después de la muerte del profeta, Muawiyah ibn Abi Sufyan es un rey como si fuera un rey moderno de nuestros tiempos, un rey corrupto del todo, un rey civil. Solamente toma el nombre del califa de los musulmanes. Y así siguió hasta la actualidad. Los sultanes otomanos siguieron el mismo camino, prácticamente en cuanto a la religión solamente es una forma, es una manera, es un instrumento de poder para manipular las poblaciones. Yo creo que es esto la... Bueno, agradecerle por sus palabras, pero también su postura intelectual, porque la verdad es que con todo lo que nos ha contado y conocíamos, lo del libre pensamiento en los países árabes es casi un acto de heroicidad, y casi que lo que usted hace en este momento es un acto de militancia y también heroico, ¿no? Hay una cosa que circula como proclama en nuestro ámbito, aquí en Granada y en otros sitios, una proclama que dice que el Islam es paz. ¿Qué opina de eso? Bien. Sí. Vamos a ver. Sinceramente, yo estoy impartiendo ahora en estos días una asignatura, se llama Historia de las Religiones, en mi universidad, en la Autónoma, y tengo 120 alumnos. Los junto los martes, 2 horas seguidas, y les hablo de las religiones y del Islam y del cristianismo, etc. Entonces, un texto como el Corán, que es texto fundacional del Islam junto a la vida del profeta, les he puesto 2 tipos de textos. Uno que va totalmente en cuanto a la paz, la hermandad, la fraternidad, el buen trato, etcétera, etcétera. No hay coacción en el Islam o en el Corán, no, hay que, vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía, pero frente a esto luego hay decenas y decenas de otros textos, aleyas, versículos del Corán. Matadlos donde os encontréis con ellos, asesinar a los... Cuando pasen los meses de prohibición, matadlos en cualquier lugar donde los encontréis. Pero de estos textos hay muchísimos. Y de hecho encontramos las 2 posturas, es decir, unos vienen a defender la idea de la paz, la fraternidad, etc. Y otros, lógicamente, van al otro porque es el argumento que sirve sus intereses. El gran problema para mí es el hecho de pensar de que un texto que tiene 1400 años tenemos que regir nuestras vidas con este texto. Ahí está el gran problema. Es decir, paz siempre cuando el grupo o las personas, los individuos, sean pacíficos y traten de una forma pacífica a los demás. Pero yo creo que no necesitan, no deberían basarse en textos antiguos, intentar justificar, porque no se justifica, no hay manera de justificarlo. Está la paz y está la guerra. Y está esto también en el Antiguo Testamento, lo mismo. Y está también, vamos a ver en el Levítico, ¿qué dice? Cuando le aconseja la divinidad a Moisés o al otro a matar, a asesinar, al que reniega de su religión. Es lo mismo, es decir, la misma, incluso hay pasajes en la Biblia en el cual se dice que hay que sacar las tripas al enemigo, matar a los lactantes, matar hasta los animales del enemigo. Están ahí. Entonces, ¿dónde está este paz? Se utiliza sin ninguna duda. Unos usan unos textos, otros, porque están ahí las 2 cosas. Están en el Corán, están en la vida del profeta también. El profeta cuando hace esto, el compañero antes decía, los 9 años, lamentablemente un país como Turquía, siendo un país el más laico del mundo musulmán, desde la época de Atatürk, desde 1924, hoy en día están en el Parlamento turco debatiendo sobre el matrimonio, la edad de matrimonio. Quiere bajar Erdogan precisamente, quiere bajar la edad de las niñas
a 9 años, porque el profeta supuestamente se había casado con Aisha, con su segunda esposa, cuando tenía 9 años. Entonces, es este el gran problema. Paz, yo creo que está en una parte, pero luego la guerra está en la otra parte. Depende de quién y de cómo, en qué momento. Lamentablemente, pues los islamistas solamente han visto la otra parte, que no es la paz. Y de hecho, lo que estamos viendo con los grupos estos, las bombas, las matanzas, los asesinatos, la imposición que hacen, no tiene nada que ver con la paz. Tiene más con la guerra, con la violencia, más que la paz. Sí, yo quería preguntarle, profesor, gracias por su intervención, ¿a qué clase pertenece esa población que usted dice que empieza a ser atea en los países que ha mencionado? ¿Son una población agraciada socialmente, laboralmente, económicamente, o son gente de baja protección social, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que aquí en Occidente el espíritu que anima a este Islam violento son personas cuya situación familiar, personal, laboral es comprometida, ¿no? Y que eso puede ser un aliciente para creer en esa violencia y en esa religión como forma de solucionar los problemas. Y luego, una preguntilla también, no me quiero extender demasiado. ¿El salafismo qué es? Ajá, de acuerdo. Bien, estas personas que suelen ser ateas o por lo menos laicas realmente pertenecen a diferentes sectores de la sociedad. Es verdad que las personas más educadas, más intelectuales, tienen mucho más opción a ser laicas o ateas que otros que tienen menos cultura. Es mucho más fácil dominarlas y manipularlas. Eso es así. Pero encuentras también en los grupos, por el hartazgo que tienen de los clérigos, la clase clerical, un país como Irak, por ejemplo, ¿no? Ves cómo los clérigos hoy en día están saqueando el país, robando con las manos llenas, y todo el mundo se da cuenta, no necesariamente solo los intelectuales, sino incluso la clase más baja, más intelectualmente simple, también se da cuenta y se pone en contra y considera que estos están defendiendo una ideología absolutamente corrupta y totalmente dañina para sus intereses. Entonces yo creo que están en diferentes grupos. Ahora bien, es cierto luego, los que vienen a Europa, por muchas razones, entre otras, por ejemplo, se encuentran como minorías, y entonces buscan a sus compañeros, los que comparten con ellos seguramente que muchos de ellos en sus países no van a la mezquita, ni rezan, ni nada, pero aquí cuando vienen, si ven la necesidad de juntarse con su grupo, con su gente, entonces se hacen religiosos. Y como, por otro lado, un país como Arabia Saudí, y lo está haciendo Irán también por el otro lado, han difundido el wahabismo como una ideología extremista terrible a través de estas mezquitas que ha ido colocando en todos los lugares. Sinceramente, cada vez ha habido más extremismos, incluso aquí. No aquí solo, sino en la mayor parte del mundo. Vas a Malasia, Indonesia, que antes no conocían esta forma del Islam radical. Hoy en día existe, porque han estudiado muchos. Yo estuve en la Universidad Islámica de Malasia hace algunos años en Kuala Lumpur y sinceramente me asusté al ver estos con barbas profesores que habían estudiado en Arabia Saudí y se habían empapado de la ideología del wahabismo. Yo iba a hablar de un tema del sufismo y por poco me pegan. Y dije, porque los sufíes para ellos son absolutamente rechazados, son errados, equivocados, en un Islam totalmente rechazado por parte de Arabia Saudí, del wahabismo. Y entonces esto lo han difundido en muchísimos lugares. Podemos hablar de Europa, de España y de otros sitios también. Entonces, y añadimos a todo esto, generalmente vienen personas con poca cultura o de nula cultura, no conocen la lengua, no aprenden las lenguas del país donde llegan, en el caso de España el español, en el caso de Francia el francés, en el caso de Inglaterra el inglés, y se quedan absolutamente aislados. Entonces, una de las normas de protección para ellos es agarrarse a la fe, a la religión
para hacer una comunidad. Yo creo que es esto un poco lo que ocurre con muchos de ellos. Y luego la terminología es muy importante, lo que está preguntando usted, por esto yo al principio quería explicar un poco lo que es islamismo, islam, musulmán, etc. El salafismo, la palabra salafista, hasta hace poco tiempo no tenía esta connotación negativa. Hoy en día significa extremista, musulmán extremista, hoy en día. Pero la palabra salafista hasta hace 30 o 40 años significaba el musulmán que quiere practicar el Islam al modo, la manera de los antepasados, especialmente en tiempos del siglo de oro del Islam, que es el tiempo de una parte de la vida del profeta en Medina y los 4 califas ortodoxos que vienen a continuación. Para algunos musulmanes, ese es el siglo de oro del Islam. Pero claro, como decía antes, Adonis dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible considerar este tiempo como siglo de oro del Islam cuando de los 4 califas ortodoxos, los bien guiados, los mejores califas del Islam, son asesinados? Solamente uno muere muerte natural, y además porque era mayor y solamente gobernó 2 años, y no lo hubieran asesinado también por el dinero, por el poder, por esto. Entonces no existe en la mente de los estudiosos, está en la mente de algunos musulmanes o islamistas. Es otra cosa también que he querido dejar claro, porque una cosa es lo que tienen en la imaginación, este imaginario maravilloso que piensan que existió, y en realidad luego no fue tanto como ellos piensan, ¿no? Entonces la palabra salafista era esto, antes no tenía esta connotación, solamente significaba practicar el Islam según la forma, el modo de los antepasados. Hoy en día ha adquirido este significado de extremista, de radical, pero se ha acuñado aquí, es decir, en Occidente, se ha acuñado con este significado. Y luego lo han trasladado también a los propios países árabes musulmanes. Hoy en día, cuando en Marruecos o en Egipto ponen salafista, exactamente significa lo que significa aquí, como radical. Y lo mismo fundamentalista, también. Antiguamente no significaba, no tenía esta carga negativa. Ahora sí, también cuando se fundamentalista en Egipto, también significa como significa aquí. No, yo quería... Esto da muchas historias, ¿no? Entonces me voy a centrar en 3 puntos. Uno de ellos es, yo pienso que independientemente de que como teoría política no se constituya hasta mucho después, la práctica del Islam ha sido una práctica en la que ha unido claramente política y religión, es decir, en las que han ido muy unidas, para formar precisamente esa comunidad única, en la que solamente existe un regidor de esa comunidad. Porque el hecho de que a los primeros califas muriesen, también tenemos en el Estado Vaticano, cuando era además un Estado más potente, es decir, cuando el papado era un Estado potente, no ahora que el Estado es pequeño, aunque siga siendo potente, pues también morían los papas en las luchas por el poder, es decir, que en definitiva eso lo único que nos da es la idea de que efectivamente había una lucha por el poder entre ellos, y una lucha por el poder político y religioso, es decir, por el control de una cosa y de la otra. Y en esto me parece que el Islam, aunque todas las religiones compartan esa historia, yo creo que el Islam lo tiene por su propia concepción quizá más claro o más arraigado que otras concepciones religiosas. Pero, en definitiva, la práctica de unión de política y religión es una práctica que ha ido en todas las religiones. Eso por una parte. Otra parte es el tema, digamos, de cómo el aspecto social y las condiciones sociales de la gente ha sido y es utilizado por las religiones para su provecho y para sacar sus adictos y sus fieles, sus seguidores. Lo hicieron los hermanos musulmanes, lo siguen haciendo los marroquíes y otros países en donde no hay un islamismo dominante, es decir, la situación, digamos, de gobierno es un islam de otro tipo, no es tan
tan radical, pero en el que yo pienso que las elecciones que se producen, bueno, las revueltas que se producen con las primaveras árabes, que surgen de otro tipo de movimientos, de esos movimientos que tú has hablado, de gente joven y tal, que empieza a ver las cosas de otra manera, al final han sido sofocados. Y han sido sofocados, bajo mi punto de vista, ¿por qué? Han sido sofocados precisamente a través de esos adictos que han sido, digamos, auxiliados por los servicios, diríamos, sociales o asistenciales de la propia religión, para que después se conviertan también en sus votantes. Es decir, que han servido para una cosa y sirven para la otra. Y la última cuestión. ¿Hasta qué punto el hecho de que las mezquitas en Occidente, pero incluso en otros países, como bien ha hablado ahora de Malasia o tal, es decir, las mezquitas sufragadas, no solo la mezquita, sino la mezquita y el imán de la mezquita y la escuela, porque claro, la mezquita, también tenemos que tener en cuenta que las mezquitas no son solamente un templo al estilo católico, sino que la mezquita es una mezquita, un centro cultural, un centro de tal, un centro de tal, es decir, un centro asistencial, es decir, son muchas cosas alrededor de la mezquita. Que eso lo sufrague Arabia Saudí, que lo sufrague el Emirato, que lo sufrague Qatar, que lo sufrague... Eso tiene unas repercusiones. Y a mí en ese aspecto, pues me gustaría un poco volver a esa situación que en algún momento vivimos en España, donde se dijo... las órdenes religiosas que sigan la autoridad extranjera fuera del país. Bueno, pues esos imanes y esas mezquitas que siguen a esos países, pues no sé si también hay que ponerle los pies en pared. Digo, a las mezquitas y a otras órdenes religiosas también que siguen también al Vaticano o a otras, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del Islam. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario en relación con el último punto de las mezquitas en Europa y en otros lugares. Lógicamente, si tenemos que ser, digamos, abiertos a que todo el mundo tenga derecho a practicar su fe, pero en privado, eso es lo que dicen, lógicamente, tanto Arabia Saudí como otros países que financian estos centros. Pero yo creo que los gobiernos occidentales o cualquier, incluso Malasia o Indonesia, tienen derecho y obligación a saber qué es lo que se está haciendo en esas mezquitas, ver qué tipo de imán, qué tipo de discurso, qué tipo de enseñanza hacen. Yo creo que ahí sí, porque puede que vaya contra de los valores democráticos, en contra de los derechos de otros grupos, de otras creencias, etcétera, cosa que no se ha hecho lamentablemente. Yo creo que no se ha hecho, no se ha controlado. Hoy en día sí están preocupados en la mayoría de los países, especialmente en Europa, después de unos atentados, después de encontrar grupos un poco radicales, en fin. Entonces, pero yo creo que eso tenía que haber hecho antes, saber qué es lo que se está haciendo. Y luego, por otro lado, también, ya de una forma un poco como un comentario personal, no hay un trato igual a igual. Es decir, por ejemplo, en Arabia Saudí, ¿por qué no admiten que haya iglesias? Ellos han plantado 50.000 mezquitas en todas partes, pero no existe ni una sola iglesia en el territorio de Arabia Saudí. Y hay cristianos o hay extranjeros que están trabajando en ese país. Hoy en día hay unos 1.000 personas o algo, no sé si más o menos, de españoles que están ahí con el tema del AVE entre Meca y Medina. Los ingenieros españoles, cuando llegaron, extendieron las vías del tren hacia Meca, había clérigos musulmanes que decían que estos no pueden entrar aquí, ¿no? Porque no son musulmanes, tienen que islamizarse, tienen que abrazar el Islam para que les permitamos entrar en la ciudad de Meca. Pues no existe un trato de igual a igual, lamentablemente. Yo creo que ahí hace falta, sinceramente, en ese sentido también. Dejemos de ver solamente intereses económicos y tratar también a los demás como nos tratan.
Yo estaba comentando también a Manolo esta mañana, en Egipto hay una comunidad de cristianos importante, los coptos, en torno al 12-13% de la población. Un musulmán, un grupo de musulmanes en un barrio quieren hacer una mezquita, tienen toda la facilidad del mundo. En 5 días ya tienen todos los permisos, empiezan a hacer la obra y en 2 meses ya tienen una mezquita ahí. Pero para hacer una iglesia necesitan años largos. Tiene que dar la autorización la propia presidencia del gobierno. Ni siquiera pueden cambiar una iglesia que existe. Si quieren abrir una ventana o tirar una pared, necesitan miles de permisos. Lógicamente, esto son situaciones que tienen que hablar y que explicar y justificar o cambiarlas. No es justo. Y esto también tiene que ver un poco con el tema de las mezquitas. Yo estoy de acuerdo que estamos en un país democrático, países democráticos tienen derecho, como es un asunto privado, pueden poner mezquitas, pero esas mezquitas no pueden difundir odio, no pueden difundir veneno en las filas de la gente que entra ahí. También hay una responsabilidad. Una postilla era simplemente por decir que no solamente en las mezquitas, sino que es que los estamos metiendo en las escuelas, y ya están metidos en las escuelas también otros propagandistas católicos y de otras religiones que además le estamos pagando y le estamos poniendo al centro, y le estamos poniendo también a las personas a las que tienen que dirigirse. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Estamos ya fuera de tiempo, cubierto el tiempo, pero en fin, una última pregunta por allí. ¿Qué alternativa se presenta a la financiación de las mezquitas por parte de Arabia Saudí y estos países o de los gobiernos europeos? Porque existe como una disyuntiva de unos debates que proponen que sean los propios gobiernos europeos los que creen un Islam europeo, por así decirlo, que contrarreste la presencia de forofos venidos de fuera y demás. Los estados, yo creo que como partiendo de la idea de la laicidad de los gobiernos y la aconfesionalidad, como es el caso de España, por ejemplo, no deberían financiar, yo en mi opinión no deberían de ningún modo financiar. Si alguien quiere montar una mezquita o tal, y hay seguidores, y se reúnen las condiciones, de acuerdo, pueden darles el permiso, pero por otro lado yo creo que el control es importante, el control desde el punto de vista de los imanes, a ver quiénes son estos. Entonces, en ese sentido no lo veo mal, sinceramente yo creo que sería una alternativa buena, formar las personas en ese sentido, según valores democráticos, según las libertades que hay en esos países. En ese sentido yo creo que está bien, sin ninguna duda, pero no es sencillo, no es fácil. Por otro lado, tenemos problemas, ha habido muchos problemas también, incluso con un líder tan importante como Tariq Ramadan. No sé si está al caso, si saben, hay un líder, el nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, de nacionalidad suiza, él nació en Suiza, pero un día está acusado de violar a 2 mujeres, está detenido en Francia, ¿no? Pero siempre ha tenido un doble discurso. Ha tenido este doble discurso, por un lado, entre otras cosas, por ejemplo, cuando le preguntaron una vez, es uno de los más destacados líderes musulmanes en Europa, le preguntaron una vez qué opinaba sobre la lapidación de mujeres y hombres que cometían los talibán y el Estado Islámico. Él no quiso pronunciarse sobre este tema, dijo que había que hacer una moratoria, dejar a ver qué opinan los musulmanes. ¿Cómo es posible? Es decir, eso también hay mucha culpa, sinceramente, recae sobre las autoridades de esos países, ¿no? Fue el consejero de Blair durante largos años y muy considerado, tal. Pues hay que denunciar estos casos también. Hay que denunciar estos casos y no estar calladito, porque hacen mucho daño a los propios musulmanes y a las sociedades en las que están también. Bien, bueno, con esto ya cerramos ya la...